Muy buenas a todos y bienvenidos sean al podcast Tu Vida Extraordinaria. En el día de hoy vamos a discutir sobre el síndrome del impostor en programadores. Aunque esto puede aplicarse a cualquier profesión, quiero hacer un enfoque en los programadores, ya que es muy común en nosotros por muchos motivos, como por ejemplo el cambio constante de paradigmas de programación. Vamos a hablar qué es el síndrome del impostor, algunas preguntas que solemos hacernos constantemente y por qué es tan común en nuestra industria, algunas acciones que puedas tomar para cambiar la forma de tus pensamientos. Además, hablaré un poco de mi experiencia con el síndrome. Bien, vamos a comenzar por definir un poco qué es el síndrome del impostor, también llamado síndrome del fraude, que es un trastorno psicológico el cual las personas son incapaces de asimilar sus logros y sufren un miedo persistente de ser descubiertos como un fraude. Realmente esto te hace sentir como que eres un impostor en tu industria y que no deberías estar ahí. Comienzas a compararte de manera enfermiza y constante con tus compañeros de universidad, tus compañeros de trabajo, y crees que ellos te juzgarán por tus capacidades. ¿Alguna vez te has hecho alguna pregunta como esta? ¿Seré suficientemente inteligente para ser programador? Normalmente crecemos creyendo que para ser programador necesitamos ser genios de las matemáticas. Tenemos que ser como Bill Gates, Steve Jobs o estos gurús que son muy buenos en hacer código, hacer algoritmos. Y no necesariamente debe ser así. Te doy mi ejemplo. Yo nunca fui muy bueno en la escuela, nunca fui bueno en matemáticas, no fui un estudiante ejemplar en lo que viene siendo estas materias. Hoy en día puedo decir que soy programador, un programador que lleva ya 4 años en la industria. No he tenido ningún problema en resolver cualquier problema que se me ha puesto delante. Obviamente hay problemas más complicados que otros que conllevan que si tú tienes un conocimiento un poco más elevado, o experiencia, puedes resolverlo mucho más rápido, pero de todas maneras terminas resolviéndolo. También nos solemos preguntar bastante si nosotros merecemos estar aquí, no ser programadores. Si eres como yo y eres una persona que no es el típico nerd el estereotipo de programador, esa persona que está todo el tiempo en la computadora, esa persona que siempre ha sido súper inteligente con las matemáticas, sabes, el típico nerd, y tú eres como yo, que se viste de otra manera, que es una persona que sale bastante, que tiene una vida social y además le gustan las computadoras, evidentemente tú puedes ser programador. Eso no quita que puedas ser bueno en programación. No necesariamente tienes que seguir los estereotipos de vestimenta, de conducta para ser programador. Realmente tú puedes ser tú mismo. Si te lo propones, puedes ser muy bueno dentro de la industria. Otra pregunta que nos solemos hacer es: ¿he cometido un error en escoger este camino? Bien, cuando estás en la universidad o en clase, normalmente ves a todo el mundo que sabe qué hacer, sabe lo que tiene que hacer en el momento, y tú te sientes muy perdido y no sabes qué hacer. Eso es algo que suele suceder bastante. A mí me sucedió cuando estaba en la universidad, que yo veía que muchos chicos de mi clase ya sabían lo que tenían que hacer, eran muy buenos y yo no estaba al mismo nivel. Y eso es algo que nos suele pasar mucho a las personas que nos comparamos con los demás. Realmente no nos debemos de comparar con los demás, debemos de compararnos con nosotros mismos, con tu yo anterior. O sea, tu yo de ayer es con quien te tienes que comparar, no con el de al lado, porque al final el de al lado tiene otras circunstancias que han hecho que él sea una persona, quizás le sea mucho más sencillo aprender lo que tú quizás te cueste un poco más, pero eso no significa que tú no lo puedas aprender. ¿Es posible para mí de aprender lo que se necesita para ser programador? Esto es otra pregunta que me hacía constantemente. Y esta me la hacía porque yo quería ser programador web. Y dentro de la programación web está CSS, HTML, un lenguaje de backend como Python, PHP, Ruby. Entonces, ¿qué sucede? Que al ser tantas tecnologías
que tenía que aprender, me abrumaba bastante y me decía a mí mismo que no podía con todo eso. Y es que intentaba comerme un elefante entero, o sea, no me podía meter un elefante entero, pero si el elefante yo me lo comía por pedacitos, cucharada por cucharada, podía sí conseguir comérmelo completo. Lo que tenemos que hacer en este caso es ir una cosa a la vez. O sea, no intentar hacerlo todo a la vez. Si estás comenzando, primero comienza con lo básico, comienza con HTML, comienza con CSS, darle sus estilos al sitio web y luego ya cuando domines eso, pasa ya a un lenguaje backend como PHP, Python o el que te guste. Y enfócate en ello, no te pases a otro lenguaje. Si elegiste uno de backend, quédate en ese lenguaje hasta que lo domines y luego pasa al siguiente si lo ves requerido. Pero en general, si te enfocas en uno que en este caso te guste, enfócate en él, no te vayas a otro, porque eso va a hacer que te sientas incómodo y te sientas que necesitas aprender nuevas cosas cuando no es necesario. Bueno, sé que hay más preguntas que ustedes quizás se hayan hecho durante su carrera, pero en este caso yo quería compartirles con las que yo personalmente he lidiado y así poder dar mi opinión y mi experiencia. Bien, ahora hablemos un poco sobre por qué es tan prevalecente el síndrome del impostor en el desarrollo de software. Hay muchas cosas que aprender y muchas opciones que escoger. En mi caso me pasó que quería dedicarme a hacer desarrollo web y tenía que aprender muchas cosas a la vez, como HTML, CSS, PHP, servidores, APIs y demás cosas. Eso hacía que fuera muy abrumador aprender todo, y no necesariamente debemos aprender todo de una vez, sino ir aprendiendo una cosa a la vez poco a poco. Como había dicho antes, un elefante no te lo puedes comer de un bocado, sino que te lo puedes comer por partes. Al final debemos encontrar lo que nos gusta, si es desarrollo web, desarrollo móvil, aplicaciones de escritorio o lo que sea. Lo que seas que escojas, debes de comerte el elefante por pedazos pequeños. Otra razón es porque hay muchos cambios y siempre el desarrollo está evolucionando constantemente, especialmente en la web. Frameworks nuevos, librerías nuevas, cambios de paradigmas. Un programador web que no toca la programación durante unos años debe de empezar desde cero, ya que lo que se hacía antes ya no funciona hoy. Pero si tienes los fundamentos, te puedes actualizar muy rápido. No necesariamente vas a iniciar del cero del todo. Bueno, ahora hablemos un poco de algunos consejos que te pueden ayudar a romper con la mentalidad impostora. La primera es, debes de sentirte cómodo sintiéndote incómodo. Lo que quiero decir con esto es que a menudo todos los desarrolladores no saben cómo resolver un problema y este parece muy grande, muy complejo, y esto nos suele abrumar y hacernos sentir incómodos. En ese momento date cuenta que la sensación de incomodidad es por el reto que tienes delante. Tómalo con calma, dale tiempo a tu mente de llegar a la solución e intenta hacerlo de manera relajada, que tarde o temprano vas a llegar a la solución. No intentes, como dije anteriormente, tragarte todo el elefante de un bocado. La solución va a llegar. Solamente sigue intentando de manera relajada e intenta no sofocarte por eso. Sentirte incómodo es algo normal, eso nos pasa a todos los desarrolladores. Eso no significa que no eres suficiente. El próximo consejo es date cuenta que todos tenemos problemas igual que tú, no estás solo en esto. Por ejemplo, si eres más nuevo en tu empresa, puedes llegar a compararte con los demás desarrolladores que son más viejos que tú. La mayoría de nosotros solo comenzamos a ver lo mejor de otros y lo peor de nosotros. Es mejor compararte contigo mismo y tratar de superarte a ti mismo todos los días, en vez de compararte con los demás. Nadie nunca será un experto. Como había dicho antes, el desarrollo de software es muy cambiante. Hoy las cosas se hacen de una manera y mañana puede hacerse de otra. Por lo que tu enfoque debe ser en mejorar tu base lógica y no compararte ni hacer competencia de quién sabe más lenguaje de programación. Eso es una total estupidez y no te llevará a ningún lado. Por último, date el crédito que te mereces. Cuando termines un algoritmo, soluciones un problema difícil que te tome horas o días en resolver, date crédito por ello y celébralo.
Siente la alegría y la adrenalina que siente tu cuerpo al resolverlo. Si te gusta tomar, cómprate una cerveza para celebrar. Date permiso para comprarte ese videojuego que tanto te gusta. Prémiate por tus logros y disfrútalo. Al final la vida se trata de eso. Vinimos a vivir y a disfrutar la vida. Bueno chicos, eso es todo por el podcast de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Si es así, deja tu like y suscríbete para ver más contenidos de valor. Y también deja un comentario diciendo: "Hey Jun, yo soy extraordinario". Esto me permitirá saber que has escuchado el podcast completo y te dejaría un comentario de agradecimiento. Entonces, nos vemos en la próxima. Chao.